Webinario, su espacio. Esta es una temática ambiental. Su servidor Antonio del Ángel Moreno Carvajal. Estaré como moderador de esta conferencia, esta ponencia que nos da el maestro Jacinto, que nos acompaña desde el Comité para la Sustentabilidad del IPN. Si damos continuidad a esto, ahorita leo con mucho gusto sus mensajes aquí en en el chat. Muy bien. Entonces, para dar inicio a su espacio, vamos a... Listo. Me gustaría comenzar con un pequeño video que muestra un poquito cómo es el recorrido virtual del centro. Si me permiten un momento, creo que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la ventana porque creo que no está respondiendo muy bien el PowerPoint. Va una vez más. Muy bien. Listo. Aquí está. Bien, para comenzar me gustaría que viéramos un poquito y que conocieran cómo es nuestro centro de innovación. Nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Papantla. Nos pueden visitar, están las puertas abiertas. Es un recorrido virtual que nos da un panorama general de todo lo que se hace aquí, en la parte de desarrollo tecnológico, y además pues que somos agroindustriales. Entonces, pues le damos a todos una vez más la más cordial bienvenida, también a nombre de nuestro director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda, también que el día de hoy nos estará acompañando en este webinario y pues les da pues una cordial bienvenida. Entonces, vamos a proyectar. Me parece nada más que vamos a compartir con sonido para que todos lo podamos visualizar y escuchar. Aquí va el video. Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CIITA IPN Veracruz. Somos una unidad académica que complementa y fortalece la vinculación y la transferencia de tecnología del Instituto Politécnico Nacional con el sector productivo, público y privado, mediante un modelo que identifica necesidades e integra las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico institucional. Nuestros objetivos son promover y generar capacidades productivas, impulsar el desarrollo tecnológico y atender las necesidades de los sectores productivos de la región a través de servicios educativos, polivirtual, programas de certificación, cursos del idioma inglés, servicios de mapeo de procesos y asesorías empresariales, apoyo a cooperativas al realizar diagnósticos participativos, diseño de proyectos productivos bajo el esquema de economía social solidaria y la transferencia de tecnologías a través del Hub de Innovación, desarrollo de software y prototipos, investigación aplicada y servicios de laboratorio para el sector agroalimentario. El Hub alberga las plantas productivas, a través de las cuales se brindan servicios en las áreas de biotecnología, tecnificación, empaque, transformación y prototipaje. La planta de agricultura protegida desarrolla un sistema automatizado para el control y monitoreo de las condiciones ambientales para favorecer el cultivo. El Laboratorio de Biotecnología Verde tiene por objetivo la recuperación de especies nativas, producción de plántulas libres de plagas y la reproducción por esqueje y semilla. A su vez, la planta de procesamiento y transformación contribuye con el desarrollo de subproductos de alto valor agregado, impulsando la transferencia de tecnología e innovación para la agroindustria de la región norte del estado de Veracruz. La planta de empaque y embalaje potencializa la comercialización de productos desarrollados en la planta de agricultura protegida y de productores locales, facilitando la venta de su mercancía en los mercados nacionales e internacionales. Finalmente, la unidad de innovación impulsa el desarrollo a través del diseño y la construcción de prototipos para la agroindustria mediante el uso de software, impresión 3D y maquilado de piezas mediante control numérico computarizado con el fin de atender las necesidades del sector. Todas estas acciones contribuyen a que el CIITA IPN Veracruz mantenga su compromiso de poner siempre la técnica al servicio de la patria.
Bienvenidos. Maestro, su audio, por favor. Sí, ya quedó. Muchas gracias. Muy bien, ese fue nuestro recorrido virtual. Es lo que hacemos aquí en el centro. Como mencionaba, somos una unidad de innovación y pues hacemos muchísimas cosas, ¿verdad? Entre ellas, y yo creo que destacar también la parte educativa. Parte de lo que son las directrices del IPN es poder llegar a muchos y muchas jóvenes que buscan una alternativa para poder continuar con sus estudios. En este caso, me gustaría poder hablarles de lo que llamamos polivirtual. El polivirtual es una forma de estudiar de manera en línea, ya sea un bachillerato general, un bachillerato técnico o alguna licenciatura a distancia. Por supuesto, como un sistema educativo virtual tiene muchas ventajas, como pudiera ser el tiempo y también los traslados. Un estudiante que cursa polivirtual, que se puede registrar a través de una plataforma en línea, una plataforma intuitiva y fácil de utilizar, tiene muchas ventajas, como lo mencionaba. Un alumno de polivirtual tiene acceso a todos los programas educativos, becas, también el reconocimiento, por supuesto, como cualquier estudiante que está de forma presencial, tiene todos esos beneficios. También la parte del tiempo es muy importante a veces considerar que en cuanto a las horas de estudio, pues no siempre es como que podamos tener tiempo en la mañana o en la tarde. Bueno, pues Polivirtual se ajusta mucho a los horarios de cada uno de nosotros. También la flexibilidad que tenga el estudiante. A lo mejor un día pues abarca muchas unidades en las cuales está estudiando alguna materia relacionada a matemáticas, pues puede dedicar más o menos tiempo pues según su flexibilidad. El registro pues todavía se puede realizar en línea, como mencionaba, es un registro fácil, sencillo, pide algunos datos personales, nombre y pues la carrera en la que ustedes quisieran inscribirse. Ejercicio les ayuda a ustedes a tener una alternativa como alguna carrera, como mencionaba, alguna licenciatura en el área de las administrativas o cursar un bachillerato general o incluso técnico, como lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Vamos a, creo que es la ventanita del Zoom. Muy bien. Esta es las carreras que tiene el Polivirtual para nivel medio superior. Son muchas carreras que están aquí, como por ejemplo el técnico en administración de recursos humanos, comercio internacional, técnico en computación, construcción, desarrollo de software, que es ahorita una carrera con mucha demanda, diagnóstico y mejoramiento ambiental, diseño gráfico, informática, mercadotecnia, nutrición humana, químico farmacéutico, sistemas computacionales, soldadura industrial y también en telecomunicaciones. Son algunas de las carreras que ofrece Polivirtual para nivel medio superior. Por supuesto, aquí está el enlace para poder registrarse. Vamos con el siguiente. Para nivel superior, tenemos también algunas licenciaturas y una ingeniería por aquí. Tenemos la ingeniería en negocios energéticos sustentables. Es una carrera que ahorita surgió en su modalidad mixta. También tenemos la licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial, en Archivonomía, Biblioteconomía, Contaduría Pública, Negocios Internacionales, Relaciones Comerciales, Turismo y Contaduría y Finanzas. Como lo mencionaba, pues es una gran alternativa para obtener un certificado hablada por una institución como lo es el IPN, una institución tan prestigiosa a nivel nacional y que ahorita en los rankings de las universidades a nivel
nacional, pues ha obtenido muy buen lugar, tanto en ingenierías como en sus demás carreras. Muy bien. Entonces, después de estos avisos parroquiales, no quisiera abordar un poquito más de tiempo y darle también la más cordial bienvenida a nuestro ponente, maestro en ciencias, Jacinto Elías Cedeño, quien nos acompaña el día de hoy del Comité para la Sustentabilidad del IPN. Maestro, ¿se encuentra por aquí? Sí, muy buenos días. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días. ¿Se encuentra listo con su presentación? Claro que sí, ya estamos Excelente. listos. Bueno, este webinario, en lo que el maestro ahorita prepara la presentación, lleva por nombre ¿Quién verdaderamente tiene derecho al agua? Esta es una reflexión sobre el recurso tan valioso que tenemos y que debemos de valorar. El maestro nos hablará muchísimo sobre este tema. Tendremos ahorita una dinámica en la que el maestro pues, nos dará una breve ponencia y posteriormente habrá un apartado para preguntas y respuestas. Estaremos siempre leyendo sus comentarios, por supuesto. El maestro también creo que les dará, si es necesaria, alguna dinámica para poder participar. Y pues bueno, pues estamos listos, maestro. Voy a dejar de presentar y ya por aquí el maestro ya tiene lista la presentación. Pues bueno, maestro, los dejo con usted. Perfecto, muchísimas Excelente. gracias. Bien, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación al CITA Veracruz para poder pues platicarles un poquito sobre este caso del agua, ¿no? Creo que está muy en boga, muy de moda hablar del derecho al agua, ¿no? Hace ya algunos años empezó esta tendencia y muchas veces los derechos los extendemos casi como a una obligación, ¿no? A que tenemos eh, forzosamente ese derecho y ya lo vemos como una cosa obligada a gozar de ella. Entonces, pues vamos a ver qué es algo a lo que verdaderamente tenemos derecho y qué deberíamos de estar cuidando, en vez de a lo mejor de estar exigiendo o pensando en que verdaderamente tenemos ese derecho al agua. No es una charla legal, es una charla para reflexionar, por eso puse ese subtítulo ahí de una reflexión sobre el recurso. Entonces, pues vamos a dar comienzo. Eh, para reflexionar siempre tenemos que partir de nuestra mente en blanco, entonces por ello es que está esta lámina en blanco. Yo quisiera que abriéramos nuestra mente, que nos pusiéramos a pensar en ese recurso que tanto necesitamos, ¿no? Entonces, pues el agua, lejos de que demos una definición química de la composición del agua, creo que eso, pues desde la secundaria nos dicen cómo es el agua, qué compuestos tiene, algunas veces pues nos hablan de su enlace, de sus propiedades, etcétera, ¿no? Algo que yo recuerdo mucho de mis profesores, pues tanto de la secundaria como de la vocacional, es que solían decirme que pues la culpa, la verdadera culpa de que el agua se contamine, la tiene el agua misma, porque es considerada el disolvente universal, ¿sí? Casi todo lo que hay en el planeta se puede disolver en agua, casi todo, ¿no? Habrá muchas cosas, muchos compuestos ahora, pues sintéticos, que son creados propiamente por el hombre, que no se disuelven en el agua, pero finalmente esta sustancia, este líquido incoloro, inodoro, pues tiene esa propiedad, ¿no? De disolver muchas de las sustancias que tenemos y obviamente a su paso por el medio ambiente, dígase desde las nubes, los ríos, los lagos y propiamente el mar, pues va disolviendo todo lo que encuentra a su paso y va adquiriendo nuevas propiedades. De hecho, el agua de mar, esa característica de agua salada que tiene, pues precisamente es porque ya escurrió por todos los continentes, disolviendo los sustratos por los que pasa,
díganse las sales de las rocas, y por ello es que el agua marina tiene esas propiedades, ¿no? Entre muchas otras. Pero vamos a centrarnos un poquito en lo que son sus casas, ¿sí? Nosotros cuando estamos en nuestra casa, tenemos a la mano una llave como esta, ¿sí? El modelo que ustedes gusten y quieran tener, ¿no? Pero finalmente es un artefacto que le damos vuelta o que le apretamos un botón, o si tiene algún sensor, pues simplemente acercamos nuestras manos y el agua sale, ¿sí? Y entonces, de repente, pues nos podríamos preguntar, pues yo siempre estoy en mi casa, abro la llave y el agua cae. ¿Cuál es el problema con el agua? O sea, en realidad eh, nunca podemos decir, pues hay un verdadero problema con el agua, ¿no? Hay lugares, hay regiones, localidades, pueblos, colonias, en donde el agua sí puede representar un serio problema. Hay lugares donde seguramente el agua, como comúnmente decimos, les cae solamente una vez a la semana o dos veces a la semana, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos que proceder a, a tener estrategias para obtenerla, ¿no? Para que no nos falte. Muchas veces en cubetas, muchas veces en tinacos, cisternas, etcétera, ¿no? Pero el caso es que siempre eh, vemos la posibilidad o resolvemos ese problema de que si nos falta, pues tendremos que tener dónde almacenarla. Entonces, realmente, ¿cuál es el verdadero problema con el agua? ¿Sí? Eh, ¿Dónde se encuentra? Vamos a plantear estas interrogantes, ¿no? A lo largo de la charla vamos a hablar de ellas. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánta hay? ¿Cómo se distribuye? ¿En qué se utiliza? ¿Y por qué se dice que ya no hay? ¿Sí? Esta charla justamente tiene el propósito de conmemorar, de adelantarnos un poquito a conmemorar el Día Mundial del Agua, que es el día 22 de marzo, dígase el día de mañana. Entonces, por eso es que el día de hoy queremos hablarles un poquito sobre el agua. Vamos a tocar estas preguntas, vamos a irles tratando de dar algunas respuestas y todo siempre enfocándonos a una reflexión, ¿no? A que pensemos en que realmente cuánta agua hay y si de verdad se está acabando y cómo lo podemos hacer para conservarla. Entonces, ¿dónde se encuentra? Pues en ese gran planeta que llamamos Tierra y que si lo vemos o vemos más bien desde una imagen tomada desde el espacio, pues vamos a ver algo similar a esto, a esta imagen, o podemos ver una imagen más completa en donde se ve prácticamente todo el globo terráqueo. Y nos vamos a dar cuenta que la mayor parte del planeta está cubierto por agua, ¿sí? Agua en sus diferentes estados físicos, líquida, sólida, gaseosa, pero finalmente es el agua que está presente en el planeta, ¿sí? Y que difícilmente se puede encontrar en otros lugares, ¿sí? Por aquí podemos ver un poquito desde la altura de los satélites, pues cómo se ven los ríos, justamente toda esta capa de nubes que finalmente es agua en estado gaseoso, y pues todos sabemos de lo que pasa en los picos de las altas montañas o lo que hay en los casquetes polares, ¿no? El agua en estado sólido, en nieve, en hielo, etcétera, ¿no? Y pues, ¿quién no ha vivido también una tormenta donde cae granizo, ¿no? Que siempre nos andamos corriendo y ocultándonos pues, para no sufrir los embates de este tipo de tormentas. Bien, pues ahí es donde se encuentra el agua. No hay otro lugar de donde la podamos traer, por lo menos por ahora, ¿sí? Lo que hay en el planeta es todo lo que tenemos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuánto tenemos y cómo se distribuye, ¿sí? Dando respuesta a otra de las preguntas, ¿sí? Se ha estimado, ¿sí? Que contamos con 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, ¿sí? Este pareciera ser un número muy, muy grande, pero vamos a darnos cuenta ahorita de que en realidad el agua que nosotros como seres humanos podemos aprovechar es muy poquita
Y si digo nosotros como seres humanos, pues entonces estoy poniéndome en un plan muy antropocéntrico, ¿no? Entonces tendremos que pensar en todos aquellos demás seres vivos que utilizan este recurso, ¿no? Bien, de estos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, que sería nuestro 100% de agua existente, pues el 97.5% es agua salada. Es esa agua que está distribuida en los océanos, en los lagos salados, etcétera. ¿Sí? Es un agua que difícilmente nosotros podemos aprovechar de forma directa para cubrir nuestras necesidades. Dígase, para consumo, para bañarnos, para lavar, es un agua que no nos sirve para eso. Entonces, podemos ir descartando este 97.5%, perdón, de agua salada. El otro 2.5% de agua que existe en el planeta es agua dulce, es agua que sí podríamos utilizar, que sí nos podría servir, ¿sí? Pero vamos a pensar en este 2.5 ahora como un 100% de agua disponible para usos, ¿sí? Bueno, de este 100%, el 68.9% está en los glaciares, ¿sí? En los casquetes polares, está en estado sólido prácticamente, ¿sí? 30.8%, ¿sí? Es agua subterránea, que sí la aprovechamos, que sí tenemos acceso a ella a través de diferentes recursos como son bombas, pozos, norias, etcétera, ¿no? Y solamente el 0.3% está disponible en lagos y ríos. Presas también, ¿no? Muchas veces embalsamos los ríos y almacenamos el agua. Entonces, solamente 0.3% de este 2.5%, ¿sí? Es la que está disponible. Si nos vamos al 100%, dígase 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, solamente es 0.0075% la que está en lagos y ríos. Entonces vean que ni siquiera llegamos ni siquiera al 0.1% de toda esta inmensidad de agua que hay, ¿no? Entonces, el agua disponible para cubrir nuestras necesidades no llega ni al 0.1% de toda el agua disponible en el planeta. Bien. Si estamos hablando de cómo se distribuye, entonces, desde el punto de vista de agua salada y agua dulce, pues es eso. Mucho menos del 0.1% está disponible en lagos y ríos, ¿sí? Pero en los diferentes lugares donde podemos encontrar el agua, ¿cuánto tiempo está disponible? ¿Sí? Por ahí me encontré esta imagen, aquí está la cita, si alguien quiere consultarla, en donde pues nos indica más o menos valores promedio de lo que dura el agua en cada uno de esos reservorios, ¿no? Podemos pensar que en los canales, ¿sí? Dígase los ríos, los arroyos, las corrientes, pues dura aproximadamente 2 semanas, ¿no? Habrá cursos de ríos muy largos, por ejemplo el Amazonas, el Mississippi, el río Nilo, etcétera, en donde seguramente durará más de 2 semanas, y habrá otros ríos muy cortos que a lo mejor en 2 días ya llegó a su destino, ¿no? Entonces por eso es que son tiempos promedio, ¿sí? En los casquetes polares tenemos un tiempo de residencia entre 10 y 1000 años, ¿sí? El agua que está formando parte de un iceberg, de un eh, macizo de hielo en los casquetes, pues tendrá más o menos esta duración, en lo que se forma ese hielo, en lo que se consolida y en lo que se disuelve nuevamente, en lo que se deshace, pues pasarán entre 10 y 1000 años. En la atmósfera tenemos un tiempo de residencia aproximadamente de 10 días, ¿sí? Eso quiere decir que las nubes que nosotros vemos a diario en el cielo, pues tienen una duración de 10 días. Si nosotros nos ponemos con paciencia a ver hacia el cielo, a ver una nube, pues nos vamos a dar cuenta de que estas masas de gas son muy dinámicas, las podemos ver
cambiar de forma en muy poco tiempo. A veces las podemos incluso ver cómo se separan, cómo se hace una más pequeña, una más grande, cómo se juntan dos, etcétera, ¿sí? Pero finalmente el tiempo de residencia del agua en estado gaseoso en la atmósfera es de aproximadamente 10 días. Dígase, cuando una molécula de agua se evapora, su tiempo de estancia en la atmósfera va a ser aproximadamente de 10 días. En los océanos, con toda esa superficie que está expuesta a la atmósfera, pues tenemos alrededor de 4.000 años de tiempo de residencia. Obviamente las capas superficiales son las que tendrán mucho más recambio por este proceso de evaporación que se da en todos los cuerpos de agua, ¿no? En los pantanos vamos a tener tiempos de residencia de entre 1 y 10 años, ¿sí? En lagos y presas vamos a tener 10 años igualmente, ¿sí? Y entre 2 semanas y un año en el suelo como parte de esa humedad que siempre tenemos en el suelo, ¿no? Y que es responsable de que muchas de las plantas puedan crecer, ¿sí? Finalmente, en el subsuelo, pues podemos tener tiempos de residencia tan pequeños como 2 semanas hasta 10.000 años, ¿sí? Entonces, cuando tenemos tiempos de residencia muy grandes, pues se habla incluso de agua fósil, ¿no? Se han encontrado acuíferos, yacimientos de agua en donde se ha datado que el tiempo de residencia en ese lugar, en ese reservorio, pues ha superado miles de años, ¿no? Digamos, esos 10.000 años en promedio. Bien, entonces, no obstante que el agua dulce representa un mínimo porcentaje de disponibilidad de la que hay en todo el planeta, pues también pensemos la residencia que hay, los tiempos de residencia que hay en los diferentes reservorios donde la podemos encontrar, ¿sí? Bien, esta es otra estimación también de la cantidad de agua que hay y es una analogía que hay entre el tamaño de nuestro planeta, ¿sí? Y la cantidad, el volumen de agua que pudiera estar presente en toda la superficie, ¿sí? Imaginen ustedes que tienen un pan de caja, un pan tostado, ¿sí? Y le van a untar mantequilla, ¿sí? Pues es algo muy similar. Cuando nosotros le untamos mantequilla a un pan, la película que queda de mantequilla sobre el pan es sumamente delgada, ¿sí? Si lo repartimos bien. Y finalmente estamos cubriendo nuestro pan. Bueno, pues imaginemos algo similar aquí. Imaginemos que esta esfera de agua que tenemos aquí la vamos a untar en todas las partes donde sabemos que hay agua y debería de alcanzarnos. Entonces, el, el tamaño de esta esfera con respecto a la Tierra es lo que tenemos disponible de agua. Y esto es toda el agua, no solamente el agua dulce, este es toda el agua de los océanos. Y entonces, esta es otra forma de comparar qué volumen de agua, esos 1.380 millones de kilómetros cúbicos, cómo se verían con respecto al tamaño de nuestro planeta. Entonces, dados estos valores del recurso, pues nos podemos dar cuenta que es un recurso finito, es decir, es algo que tiene un fin, ¿sí? Que no es infinito, que no es eterno y que no podemos estarlo contaminando, no podemos estarlo desperdiciando, porque finalmente es un volumen X, esos 1.380 millones de kilómetros cúbicos, y no hay más, ¿sí? No podemos hacer más agua, no podemos traer agua de otro lugar, entonces nos tenemos que atener, perdón, al agua que hay. Entonces, pensemos en esa pregunta del título de la charla. ¿Tenemos derecho al agua o quién tiene verdaderamente derecho al agua? ¿Sí? ¿En qué se utiliza? ¿En qué lo utilizamos el agua? Vamos a hacer aquí una reflexión viendo las siguientes imágenes. Aquí tenemos vamos a mostrarles algunas imágenes, ¿sí? Y vamos a poder ver que el fin primario del agua
es precisamente el sostenimiento de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la que lo usamos? Pues precisamente el sostenimiento de nosotros mismos, ¿sí? Todos los seres vivos tenemos un porcentaje de agua en nuestro cuerpo, así sean organismos unicelulares, tendrán un porcentaje X de agua, y entonces el agua, su fin primario es el mantenimiento de la vida, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen atención, evolutivamente, todos estos seres vivos que estamos viendo aquí, pues estuvieron antes que el Homo sapiens, estuvieron antes que nosotros, ¿sí? Ya usaban el agua mucho antes de lo que nosotros comenzamos a utilizarla, ¿sí? Entonces, pues tenemos que pensar antes de decir, pues yo tengo derecho al agua y exigirlo como tal, tenemos que pensar en que hay seres vivos que la utilizaban antes que nosotros, ¿no? Y el hecho de estarla reteniendo para nuestro uso particular es estarle negando el derecho a esos seres vivos al aprovechamiento de este recurso. Eh, las láminas anteriores, bueno, las fotos anteriores de la lámina anterior mostraban principalmente organismos acuáticos, que es en principio, y de acuerdo a las personas que estudian la evolución, pues es donde se origina precisamente la vida, ¿no? En el agua, ¿sí? Pero una vez que esta evoluciona hacia el ambiente terrestre, pues nos podemos dar cuenta que sigue habiendo organismos, entre ellos nosotros, que siguen utilizando el agua. El agua es un recurso que ningún ser vivo puede prescindir de él, ¿sí? Entonces, eh, pues aunque nos pese, tenemos que pensar siempre en aquellos seres vivos que incluso estuvieron antes que nosotros y que igualmente tienen el derecho a un agua limpia, ¿sí? Libre de contaminantes y en las cantidades necesarias para que ellos puedan desarrollar su ciclo de vida, ¿sí? Entonces, eh, dado que hay organismos, seres vivos, que utilizaban el agua antes que nosotros y que la siguen utilizando, y que la evolución es un proceso continuo, ¿sí? Y que seguramente vendrán otros organismos y que también van a requerir de agua, pues pensar en el derecho al agua para nosotros, los seres humanos, es una visión antropocéntrica, es una visión egoísta de decir, exijo mi agua, tengo derecho a mi agua, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar siempre en que hay seres vivos que requieren de esa agua y que además de que la requieren, requieren ciertas condiciones. Nosotros trabajamos con justamente la evaluación de la calidad del agua en cuerpos dulceacuícolas, ríos, lagos, ¿sí? En algunos humedales. Y una de las formas de medir la calidad del agua, más adelante lo tocaré, pero creo que ahorita vale la pena señalar algunas cosas. Eh, una de las formas de medirlas, pues justamente es a través de variables físico-químicas. ¿Qué le vamos a medir? La temperatura, le vamos a medir el oxígeno disuelto, le vamos a medir la turbiedad, los nutrientes, etcétera, ¿no? Pero hay otra forma de medirla que es a través de bioindicadores, de esos organismos que desde antes ya usaban el agua y que se han vuelto eh, sensibles o se han vuelto tolerantes a las diferentes condiciones de calidad del agua. Entonces vamos a tener organismos muy sensibles que solamente requieren agua limpia y por eso son indicadores de ese tipo de calidad. Y habrá organismos muy tolerantes que requieren una calidad mínima. Prácticamente podemos decir que con que haya agua, ellos pueden sobrevivir. No vamos a decir que están felices, pero pueden sobrevivir. Se han ido adaptando a esas condiciones. Entonces, eh, pensar en que el derecho al agua es solamente para nosotros es una visión muy antropocéntrica. Bien, tan antropocéntrica es que nos hemos dado el lujo, sin pedirle permiso a todas las demás especies, de embalsar el agua, ¿sí?
de canalizarla, de entubarla y hasta de extraerla del subsuelo, ¿sí? Al embalsar el agua, perdón, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Pues muchas especies que son exclusivas de agua corriente, de agua que está fluyendo, al embalsarla, al generar este sistema léntico, este sistema en donde el agua pierde esa velocidad, pierde esa corriente, eh, estamos afectando a esas especies, estamos impactando sobre los ciclos de vida de esas especies y no obstante eso, hay muchas especies cuando los embalses están cerca de las partes bajas de los ríos, cerca de las desembocaduras hacia el mar, hay muchas especies marinas que suelen entrar a los cursos de agua dulce para diferentes cosas, muchas veces para reproducirse, muchas veces para encontrar alimento, muchas veces para refugiarse, ¿sí? Y entonces, al poner estas barreras, nosotros estamos rompiendo con el ciclo de vida de esas especies. ¿Qué pasa cuando la canalizamos? Pues muchos de esos organismos que yo les platicaba ahorita, que son bioindicadores, son macroinvertebrados acuáticos, dígase que son organismos sin vértebras, díganse por ejemplo larvas de insectos, moluscos, crustáceos, algunos grupos de gusanos que viven en el agua, ¿sí? Y que para ello requieren un cierto tipo de hábitat, ya sea arenoso, rocoso, con vegetación enraizada, etc. Cuando nosotros canalizamos el agua, se pierde todo ese sustrato, esa calidad de hábitat, y entonces el, el, el conjunto de organismos que pudiera vivir en esta zona no encuentra dónde y entonces tampoco va a estar presente. Y pues no digamos justamente cuando la entubamos, ¿no? Cuando la entubamos es, digamos, el, el acabose de cualquier tipo de hábitat, de cualquier interacción ecológica que pudiera haber en una masa de agua. Y no obstante de que la entubamos y de que hacemos todo esto, extraerla del subsuelo, embalsarla, canalizarla, nos damos también el lujo de moverla de su lugar. ¿A qué me refiero con moverla de su lugar? A que la cambiamos de cuenca, que hacemos un trasvase. Así se conoce cuando nosotros tenemos un río, hablemos por ejemplo de la cuenca del río X, la tomamos, la llevamos a otro lugar, a otra cuenca, y entonces la liberamos en esa cuenca. Voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México traemos agua del Balsas, traemos agua del Lerma, son dos cuencas diferentes, ¿sí? Y finalmente, después de que aquí la usamos y la contaminamos, la liberamos a la cuenca del río Pánuco, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues muy posiblemente algunas especies que pudieran estar en alguna de las dos cuencas fuente, Balsas o Lerma, ¿sí? Y no voy a hablar de especies grandes con que haya protozoarios, con que haya algas, ¿sí? Las estamos sacando de su hábitat y si sobreviven a todos los procesos, las estamos llevando a otra cuenca. Entonces, eh, repito, tan antropocéntrico es nuestro ego por tener el agua, por cubrir nuestras necesidades, que hacemos todo esto y muchas veces sin consultar a esos seres vivos. ¿Y a qué me refiero a consultarlos? Pues no les vamos a dar una encuesta y que no la llenen, ¿verdad? Sino a pensar en verdaderamente esas manifestaciones de impacto ambiental que cumplan con todos los requisitos, ¿sí? Que no haya afectaciones a los ecosistemas, que no haya afectaciones de esto, del otro, de aquello, y que se cumplan, no solamente que se presenten las manifestaciones, sino que se cumplan los resolutivos. Entonces, ahí tenemos un gran problema porque muchas de esas cosas no se llevan a cabo. Bien. ¿Cómo la utilizamos nosotros? Pues ya dije que los seres vivos, pues es su hábitat, ¿no? Aquellos seres que están en el ambiente terrestre, pues finalmente la aprovecharán también precisamente para consumo, ¿sí? Para algunas otras necesidades, ¿sí? ¿Quién no ha visto en alguna fuente, en alguna charca, que llegan aves incluso a bañarse, ¿no? O sea, como que eso de bañarse no es exclusivo del ser humano. Los organismos también se refrescan
se bañan, se asean y muchas veces para ello utilizan justamente el recurso agua. Bien, ¿cómo lo utilizamos? Pues en términos generales, en términos promedio, ¿sí? Menos del 3% es para uso urbano, para consumo de nosotros, para cubrir nuestras necesidades. 4% más menos anda para el uso industrial, y eso es toda la industria que hay, metalmecánica, farmacéutica, alimenticia, de los plásticos, etcétera. 7% está destinado a almacenarse en presas con la finalidad última de generación de energía eléctrica, ¿sí? Y finalmente, un 86%, ¿sí? La mayor parte de esa cantidad de agua que tenemos nosotros disponible, de agua dulce, ¿sí? Es utilizada en la agricultura. La agricultura que nuevamente es para cubrir una necesidad nuestra, ¿no? Tener el cultivo del maíz, que es pues nuestro cultivo estrella en México. Somos el lugar donde se domesticó este cereal, y entonces pues una gran parte de la agricultura se dedica al maíz y muchas otras a las hortalizas, a los frutales, etcétera, ¿no? Y finalmente lo que estamos haciendo es destinar mucha agua para obtener esos recursos, ¿sí? Esos recursos agrícolas. ¿Qué pasa con ese 86%? Ojalá y todo fuera bien empleado para la agricultura, pero sin embargo, la mayor parte de las tierras agrícolas en México no están tecnificadas, están regadas muchas veces a cielo abierto, con canales donde hay infiltración, donde hay desbordamientos, donde hay fugas hacia terrenos que no son agrícolas, etcétera, ¿no? Hay zonas donde tan a cielo abierto es que hay mucha evaporación, etcétera. Entonces, bueno, fuera que todo este volumen de agua se utilizara de forma eficiente en la agricultura. Sin embargo, es muy probable que realmente 50% o menos sea la que realmente es aprovechada por las plantas cultivadas. Entonces, creo que aquí hay otro gran problema, ¿no? O sea, si lo utilizamos, sí están bien distinguidos cuáles son los usos, pero el aprovechamiento de esta no es el más eficiente que pudiéramos decir, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa después de que lo utilizamos? Pues pasa lo que ven ustedes en las láminas, en las dos fotografías de arriba, ¿sí? Eh, Ocurre que la contaminamos y nos damos el lujo muchas veces de regresarla a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento. Y por otro lado, ¿sí? No obstante de que la contaminamos, pues todavía vamos y depositamos ahí residuos sólidos, ¿sí? Cualquier tipo de residuo que ustedes quieran, ahí está. Creo que eh, no hay barranca en México, no hay barranca que se salve de tener estos paisajes, ¿sí? Habrá tramos, habrá zonas que puedan estar relativamente limpias, pero una gran parte de nuestros ríos, de nuestras corrientes, sufre de esto. Más, menos cantidad de residuos, pero es algo que está presente en gran parte de nuestros ríos, lagos, playas, costas, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué estamos tratando de hacer? Pues tratar esa agua, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, se han diseñado, se han construido plantas de tratamiento que de alguna manera, pues sí eliminan una buena parte de los contaminantes, pero el gran problema de estas plantas de tratamiento es la parte administrativa, es la parte de mantenerlas funcionando con personal calificado, con recursos financieros que les den vida, ¿sí? Que permitan darle mantenimiento a los equipos, a las bombas, a los filtros, a los laboratorios con reactivos para ir haciendo los análisis de seguimiento, etcétera. Entonces, ese es el gran problema de las plantas de tratamiento. Hay plantas de tratamiento que han sido elefantes blancos, que se construyen, se inauguran y al mes, pues ya no hubo
para darle mantenimiento, ya no hubo para los reactivos, ya no hubo para pagar la luz, etcétera, y se quedan ahí como simples llaves de paso, porque hay veces que les entra agua, hay veces que no les entra agua, y entonces quedan ahí como prácticamente eh, desviaciones o llaves de paso de las grandes cantidades de agua residual que salen de las localidades, de los parques industriales, etcétera. ¿Sí? Bien, después de todo este panorama, pues, ¿qué intentamos hacer? ¿Sí? Creo que el recurso agua es algo que nos preocupa a todos y que debemos de hacer acciones, de hacer estudios, investigaciones que nos permitan recuperar un poco de ese recurso que se ha ido perdiendo poco a poco y que, como ya vimos, tiene un valor finito, que son esos 1.386 millones de kilómetros cúbicos, ¿sí? Y eso sería contando lo del mar. Si nos vamos solamente a lo del agua dulce, es mucho menos. ¿Qué hemos tratado de hacer? Eh, pues tenemos que empezar desde el principio, ¿no? Dependemos del ciclo hidrológico, dependemos de esa agua que se precipita, que estando en la atmósfera en su calidad de nubes, se precipita y que es cuando la podemos empezar a aprovechar, ¿sí? Para México, este es un eh, esquema, una gráfica de precipitación más o menos promedio para México, ¿sí? En donde nuestra época de sequía empieza desde noviembre, que son donde se presentan pues ya las últimas lluvias fuertes, noviembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, que suele ser uno de los meses más calientes y que muchas veces también dicen pues es el más seco. Realmente los meses más secos son febrero, marzo, ¿sí? A veces incluso enero, dependiendo de la región, ¿sí? Pero son los más secos, es donde la sequía prácticamente está en su máximo de cero precipitación o precipitaciones muy bajas, ¿sí? Es cuando las plantas tienen su estrés hídrico más fuerte, ¿sí? Y obviamente cuando empieza a llover, pues muchas plantas ya no pueden recuperarse y entonces es cuando empezamos a ver que ya están secas y decimos, no, pues es que la sequía de mayo fue la que nos dio al traste. Y realmente no, realmente la sequía más fuerte para México, prácticamente todo su territorio, es febrero-marzo. Habrá zonas como el sureste en donde a lo mejor estos valores pueden ser más altos y habrá zonas en el noroeste en donde prácticamente estos valores están mucho más abajo, ¿sí? Pero finalmente dependemos de este ciclo hidrológico, de ver cuánta agua nos cae en nuestro territorio, ¿sí? Para poder tomar medidas de cómo está el aprovechamiento, de qué volúmenes vamos a tener para su uso, etcétera, ¿sí? Entonces dependemos del ciclo hidrológico. Y una vez que nosotros tenemos estudiado ese ciclo hidrológico, podemos aplicar un instrumento que se llama gestión del agua. Este instrumento, ¿sí? Esta herramienta es flexible y es personalizable, ¿sí? Gestión del agua nos vamos a referir justamente a todas aquellas acciones, medidas que nosotros podamos hacer para la administración del recurso, ¿sí? Y puede ser lo que decíamos al principio de la charla, desde guardar agua en una cubeta, en una cisterna, en un tinaco, ¿sí? Hasta establecer medidas a nivel de una ciudad, de una región, de un estado y de un país para administrar el recurso, ¿sí? Entonces, no es una fórmula mágica que nos permita cuidar el agua, sino que es algo que tenemos que ir personalizando y que tenemos que ir adecuando a las necesidades que nosotros vayamos viviendo. Decía yo, el sureste es muy diferente en México de lo que es el noroeste. Entonces, eh, los instrumentos de gestión del agua tienen que ser diferentes en un lugar y en otro. Bien. Entonces, esa gestión del agua, decía yo que es flexible, y entonces puede incluir estos 5 elementos que tengo yo aquí mostrados, o incluso más, ¿sí? Pero habrá quienes solamente se vayan por la gestión de los servicios ecosistémicos, por eh, calificar el agua como un asunto de seguridad nacional, porque es un recurso que se requiere por todos,
que es escaso, ¿sí? Entonces puede considerarse como un asunto de seguridad nacional, ¿sí? Eh, donde tomamos en cuenta justamente las necesidades de otras especies, ¿sí? El agua para nosotros, nuestro abastecimiento, cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Y finalmente el agua como un negocio. Desafortunadamente, el agua se ha convertido en un negocio, ¿sí? En donde la botellita de agua suele costarnos a veces más que un metro cúbico de agua de abastecimiento público, ¿sí? Y sin embargo vamos a la tienda y gastamos en esa botellita de agua, en ese garrafón, y nos pesa pagar el agua que nos abastece la autoridad municipal o estatal, dependiendo de quién nos la esté abasteciendo, ¿no? Entonces, el agua como un negocio, creo que sí vale la pena mencionarlo bien. No es malo, pero siempre y cuando tenga el valor que debería de tener, ¿sí? Eh, por ahí se dice que más adelante las guerras ya no serán por las cuestiones políticas, sino serán por los recursos, entre ellos principalmente el agua. Bien, hablaba yo de que esa parte de gestión del agua puede tocar muy puntualmente la administración de los servicios ecosistémicos. Y muchas veces, a lo mejor no es un término que manejemos a diario, no es un término que a lo mejor se entienda de forma general, pero servicios ecosistémicos a veces lo podríamos entender, o la mejor forma en la que lo entendemos es que me llegue el agua a mi casa y que haya agua en el río y que haya agua para los peces, ¿sí? Y punto. A lo mejor creo que es la mejor forma que entendemos a veces los sistemas, los servicios ecosistémicos, perdón, ¿sí? O que haya agua para los arbolitos en el bosque, ¿no? En los jardines. Realmente, si yo quisiera ponerles un panorama de los servicios ecosistémicos, sería todo eso. Y posiblemente me falten más, ¿sí? Nosotros podemos entenderlos como el valor estético que da un río, que da un lago, una laguna, ¿sí? La recreación que podemos tener ahí, que podamos ir a nadar, a navegar en una lanchita, en una embarcación un poco más grande, a un cuerpo de agua, ¿sí? Eh, pero sin embargo, pues los cuerpos de agua son refugio para las especies, controlan las avenidas cuando llueve mucho, toda la red hídrica de una cuenca finalmente va concentrando el agua que llueve y va teniendo ese control de los volúmenes de agua. Así evita que haya inundaciones. Obviamente hay picos de precipitación en donde los canales naturales de las corrientes pues quedan sobrepasados, ¿no? Pero son fuente de recursos genéticos, promueven la biodiversidad, favorecen el intercambio gaseoso, hay conectividad entre los diferentes elementos de la naturaleza, el intercambio de gases, por ejemplo, oxígeno pasa de la atmósfera al cuerpo de agua, del cuerpo de agua hacia los seres vivos que lo respiran ahí, que lo pueden obtener a través de, pues, de la membrana celular, cuando estamos hablando de organismos unicelulares, de las branquias en algunos organismos acuáticos, etcétera, ¿no? Son zonas de nidación y crianza de organismos acuáticos, hay formación de suelos por acumulación de sedimentos, controlan la erosión, etc. Todos estos son servicios ecosistémicos que nos dan los cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, finalmente ahí está también involucrado nuestro recurso agua, ¿sí? ¿Qué otra cosa hemos tratado de hacer para evitar eh, que se pierda esa biodiversidad, que se pierdan esos organismos que utilizan el agua? Pues hay una cosa que se llama estudios de caudal ecológico. El caudal ecológico es un instrumento que nos permite determinar qué volumen de agua puede ser extraído de una corriente o de un cuerpo de agua y qué volumen debemos de dejar, ¿sí? Para que se sigan cumpliendo las funciones ecosistémicas de los cuerpos de agua, ¿sí?
y que pueda haber resiliencia, que pueda haber algún impacto sobre el cuerpo de agua, ya sea meteorológico de forma natural, o que pueda ser algún impacto ocasionado por alguna actividad antropocéntrica, alguna actividad antrópica, ¿sí? Y que pueda haber resiliencia en que el cuerpo de agua se pueda recuperar. Si dejamos los canales, si dejamos los vasos de los lagos sin agua, estamos causando un daño extraordinariamente grande a los ecosistemas. Entonces, de ahí que ya tenemos estudios de caudal ecológico que nos permiten mantener X cantidad de agua en esos canales, en esos vasos de lagos, de presas, que permitiría en su caso tener ese, esa vida, esa biodiversidad dentro de estos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, el caudal ecológico nos va a ayudar a todo esto, en lo que tenemos en negrita, no quisiera leérselos todo, ahí está la lámina, ¿sí? Pero finalmente el caudal ecológico es una de las grandes soluciones para el mantenimiento de nuestros ríos, de nuestros lagos, siempre y cuando se cumpla. Nuevamente aquí, tal como habíamos dicho en otro momento, respecto a las manifestaciones de impacto ambiental, si no se cumplen los ordenamientos que se van generando, difícilmente podemos tener lo que queremos. Si queremos tener ríos sanos, pues no los tendríamos si es que siempre estamos aprovechando el agua. Hay usuarios del agua, ¿sí?, que solicitan concesiones por volúmenes estratosféricos de agua, y no obstante de que los de que extraen esos volúmenes de agua, siempre andan pidiendo más. Y muchas veces aguas abajo afectan a otros usuarios y afectan justamente al ecosistema, porque ellos ya se quedaron con toda esa agua, ¿sí? Bien, existe ya esa norma de caudal ecológico, es aplicable a todas las corrientes, ¿sí? Y la idea sería que todos los ríos, todos los cuerpos de agua pudieran tener la aplicación de esta norma, para que podamos saber cuál es el volumen mínimo que podemos dejar en esos cuerpos de agua sin que se afecten las funciones ecológicas, ¿sí? Otro instrumento que hay y que deriva de la Ley de Aguas Nacionales es eh, las reservas de agua, ¿sí? Estas reservas de agua eh, nos permiten también garantizar que el recurso pueda estar disponible para tres cosas: para abastecimiento público, para generación de energía eléctrica, ¿sí?, y para la vida acuática, ¿sí? No es necesariamente en ese orden, pero sí de alguna manera está garantizando, por un lado, que preservemos la vida acuática, por otro lado, que cubramos nuestras necesidades, ¿sí? Y bueno, de alguna manera el abastecimiento público es nuestras necesidades personales, ¿sí? Y la generación de energía eléctrica, pues finalmente es para poder también o cubrir muchas otras necesidades, como es la iluminación, eh, la refrigeración de alimentos, muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, la energía eléctrica, pues sí es una necesidad también de primera mano en las sociedades. Bien. Bueno, volviendo al derecho al agua. Ya después de que platicamos todo esto, pues en 2010 la ONU pues declara justamente el derecho al agua, ¿sí? Y entonces nos dice que todo ser humano tiene derecho al agua y al saneamiento, ¿sí? Entonces, esta es una declaración nuevamente desde el punto de vista antropogénico, ¿sí?, y que establece pues que tenemos justamente derecho a esa agua y al saneamiento, a que todo lo que generamos nosotros de desechos, de contaminantes, pues tenga que ser reabsorbido para que el ciclo se repita, ¿no? Agua limpia, aprovechamiento, usos y tratamiento. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas ya lo declaró como un derecho, ¿sí?, para toda la clase humana.
las Naciones Unidas, perdón, el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, ¿sí? Sugiere, ¿sí?, que el agua no debería de superar el 3% de los ingresos del hogar. Y ahí entra donde yo les decía que el agua como un negocio, pues no es malo, siempre y cuando tengamos cuidado de esto, ¿no? Que no gastemos más de ese 3% de nuestros ingresos en agua. Y obviamente, pues, cada quien es libre de decir, pues yo me voy a comprar mucha agua, ¿no? A mí me ha tocado ver en los almacenes de prestigio, en los almacenes de abarrotes, donde la gente va con sus carritos con una cantidad estratosférica de botellitas de agua, de garrafones, ¿sí? Y pues que seguramente a lo mejor los venden o podría ser que sí los aprovechen para consumo propio, pero finalmente ahí estamos gastando mucho más de esto, ¿sí? Y no se cumple eso que nos dice el PNUD, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la cuestión de los negocios de agua, porque efectivamente garrafones, botellitas son más caros que el agua que nos dan los sistemas de agua potable y saneamiento de las ciudades, de los municipios, de las localidades. ¿Qué pasa ahí? A partir de 1992-93, que hubo esta crisis del cólera en México y en muchos otros países, pues se tenía mucho temor de tomar agua justamente de las redes de abastecimiento. Y entonces empezaron a surgir las empresas que hacían o que abastecían a través de esas botellitas de agua con la promesa de que habían sido tratadas y de que estaban libres de esos organismos, de esas bacterias. Ok, vamos a pensar que sí, que en aquel momento fue una necesidad, ¿sí? Pero hoy en día tendríamos que exigir que el agua que nos llega a través de las redes sea consumible, que cumpla con los requisitos de potabilización y tratar de evitar los problemas de estar aprovechando botellitas de agua, garrafones y demás, porque además de todo eso, el tratamiento que se le da a esas aguas, a esas botellitas, bueno, el agua con la que se llenan esas botellitas, pues genera también muchas aguas residuales, en donde se concentran las sales, se le quita la sal al agua, se concentran las sales, se crean aguas muy concentradas en sales y muchas veces estas se vierten a los sistemas de drenaje. No hay un tratamiento de esas aguas que muchas veces las generan empresas incluso familiares, y entonces no hay tratamiento de esas aguas, se van al drenaje, y entonces nuevamente es un problema para los gobiernos locales y los gobiernos federales de tener necesidad de tratar esas aguas. Bien. Eh, para México, no solamente la Organización de las Naciones Unidas, para México también nuestra Constitución habla de ese derecho al agua, ¿sí? Nos dice el artículo cuarto que tenemos derecho a un medio ambiente sano y que también tenemos derecho al acceso al agua y que ésta debe de ser eh, suficiente, ¿sí?, salubre, aceptable y asequible. Entonces, tendremos que pensar también si esto se cumple, ¿no? Si este artículo cuarto se cumple en todos los casos. Mencionábamos al inicio de que habrá lugares en donde el agua solamente les llega una vez a la semana, a veces mediodía, ¿sí? A veces 2 o 3 veces a la semana, ¿sí? Y con eso no alcanza para cubrir todas las necesidades. Hay muchos lugares donde se tienen que comprar pipas, donde se tiene que traer el agua de otros lugares para poder cumplir con nuestras necesidades, ¿no? Cubrir nuestras necesidades. Bien. Nuevamente regresemos al recurso. La cantidad, ¿sí?, es lo único que nos debería de preocupar. Hablamos ya mucho sobre ese volumen de agua dulce, que es menos del 0.1% del agua total del planeta. ¿Es lo único que nos debería de preocupar? Pues realmente no, ¿no? Ya hablamos en diferentes momentos de la charla
sobre la contaminación, sobre que aprovechamos el agua y la contaminamos. Entonces, hay muchos aspectos que limitan justamente la cantidad de agua porque no toda está disponible en términos de su calidad, ¿sí? Entonces, hay una entidad aquí en México, que es la Comisión Nacional del Agua, que se encarga justamente de la vigilancia de la calidad de este recurso, ¿sí? La vigila a través de diferentes parámetros, ¿sí? Los principales son la demanda bioquímica de oxígeno al quinto día, la demanda química de oxígeno y los sólidos suspendidos totales. Hay momentos en los que se hace la medición de bacterias coliformes, ¿sí? Algunas otras bacterias indicadoras de contaminación fecal, ¿sí? Algunos otros parámetros, algunos de carácter toxicológico, pero de forma general, a través de todo el territorio nacional, se miden esos parámetros. Y aquí tenemos una escala de colores y vean más o menos el panorama que tenemos, ¿sí? El CITA está en Veracruz, ¿sí? Por acá hacia el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, yo quisiera saber si efectivamente tenemos estas banderas de color azul que indicarían agua excelente, ¿sí? Eh, Prácticamente de la mitad de Veracruz hacia el norte. Se presume que serían las mejores calidades, lo mismo que Tabasco, Chiapas, ¿sí? Y vean que todo el centro de México, desde Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, etcétera, son los que tienen las peores calidades, ¿sí? Y podemos ver en diferentes momentos, ¿no? Este sería otro panorama y este otro un panorama más. Aquí dejé al último este mapa, pues para que pudiéramos ver que está predominando el color azul. Y entonces, si uno va a los cuerpos de agua, y tal como lo decía yo hace un momento, ninguna barranca se salva de que encontremos ahí desechos sólidos, ¿sí? Pues yo creo que igualmente muchos de estos lugares realmente no deberían de tener ese color azul, ¿sí? Y entonces, pues el escenario que nos pinta la Comisión Nacional del Agua, pues realmente considero yo, y es una observación personal, considero que no refleja el panorama que tenemos a nuestro nivel nacional, ¿sí? Está muy alejado de la realidad, la mayoría de nuestros cuerpos de agua están contaminados y por ello es que la calidad también va a limitar la cantidad, ¿sí? De este lado tenemos una masa de agua muy grande, fuertemente contaminada, ¿sí? Desechos sólidos, sustancias disueltas, etcétera, ¿sí? Y de este lado tenemos un pequeño arroyo que a lo mejor de un paso lo podemos brincar, pero con agua limpia, ¿sí? Entonces, aquí la calidad es buena, ¿sí? Posiblemente requiera desinfección para poder aprovecharla, ¿sí? Y de este lado, pues la desinfección creo que no va a ser suficiente para poder aprovechar esta agua. Entonces, la cantidad también va a limitar, perdón, la calidad también va a limitar la cantidad, ¿sí? Entonces, de aquel 0.0075% de agua dulce que está en ríos y lagos, ¿cuánta realmente por su calidad podríamos aprovechar? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos derecho al agua? ¿Podemos exigirlo cuando hacemos todo esto? La embalsamos, la canalizamos, la trasvasamos, la entubamos, la contaminamos, la llenamos de desechos sólidos. ¿Podemos exigir el agua como un derecho? Yo les quiero dejar aquí estas dos preguntas más para que continuemos la reflexión. ¿Debemos ser corresponsables del manejo y conservación del recurso? ¿Deberíamos priorizar el derecho al agua de los seres vivos y la conservación de los ecosistemas acuáticos y después pensar en nosotros? Dejo estas preguntas para que todos reflexionemos y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen Muchísimas gracias. preguntas, Sí. observaciones, con todo gusto, adelante. Muchísimas gracias, maestro.
Antes de pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, me gustaría antes, si el Inge Freire nos puede pasar la liga de asistencia para que los participantes pues empiecen su registro, para que les hagamos llegar una constancia de su valiosa participación. Y en lo que mi compañero pone el enlace, no me gustaría también que irnos sin mencionar la gran capacidad, profesionalismo y sobre todo trayectoria que tiene nuestro ponente. Así que me voy a permitir brevemente leer toda su trayectoria, muy breve, pero de verdad eh, bastantes estudios tiene nuestro compañero el maestro Jacinto. El maestro, pues, lo mencionaba por aquí, también es biólogo de profesión. Estudió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Ambiental por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Actualmente es candidato a doctor en Ecología por parte del IPN. Ha trabajado en la Comisión Nacional del Agua aquí en México. También colabora, perdón, en la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. Asimismo, es colaborador de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad que nos está acompañando el día de hoy por parte del IPN. Ha dirigido muchísimos proyectos, maestro, alrededor de 18 proyectos de investigación, todos relacionados con ecosistemas acuáticos, índices del agua, físico-químicos, biológicos. Tiene muchísimas publicaciones a nivel internacional que están anexadas a revistas de alto prestigio. También cuenta con 17 capítulos de libro. Eso es a resaltar. Ha participado como instructor también en otros países como Costa Rica y Panamá. Asimismo, ha sido profesor invitado de programas académicos de ingeniería ambiental dentro de la unidad profesional de biotecnología del IPN y también es miembro activo de la Society for Freshwater Science y miembro de las redes REFEMA y Red Mexicana de Cuencas y de la Red de Macro Latinos. También miembro de la Red de Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional. Quise mencionarlo para que veamos todo el profesionalismo, trayectoria que tiene nuestro compañero, el maestro Jacinto Elías, para Muchas que gracias. un placer, para que hagamos aquí las preguntas que ustedes gusten, que estoy seguro serán resueltas con toda la capacidad de ingenio que tiene el maestro. Yo aquí tengo algunas, maestro, si gusta las empezamos a responder. Claro, Eh, adelante. ok, perfecto. Aquí, compañero Luis, una pregunta para reflexionar. Dice, ¿por qué las áreas urbanas tienden a tener mejor infraestructura y acceso a servicios de agua, mientras que las comunidades rurales a menudo carecen de acceso adecuado? Bueno, pues yo creo que esa es una condición que tiene que ver con el presupuesto que se asigna, ¿no? Hay localidades muy pequeñas, eh, digamos, muy alejadas prácticamente de la civilización. Vamos a hablar de que hay localidades que están a 3 horas de la carretera sobre una terracería. Para llegar ahí requieres un buen vehículo, una camioneta, etcétera. Llegas ahí y es una ranchería, son 20 casas, etcétera. El río más cercano está a 3 4 kilómetros y a lo mejor los pozos se pueden encontrar a 10 metros de profundidad, ¿no? Entonces, eh, ahí hay varios aspectos, ¿no? La fuente de agua superficial muy lejos, el agua subterránea, pues si no muy profunda, para un lugar en donde no se tienen acceso a instrumentos, herramientas que permitan rascar un pozo en forma que se tengan el acceso a la electricidad que permita tener bombas, etcétera, pues obviamente eh, el agua va a seguir siendo ahí una limitante, ¿no? Cambio una ciudad que tiene mucho más presupuesto y que de alguna manera está obligada a dar servicios a su comunidad, pues obviamente va a tener una mejor infraestructura con respecto a una localidad mucho más pequeña, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de presupuesto, del presupuesto que se le asignan los gobiernos locales, pero a lo mejor también es una cuestión de usos y costumbres, ¿no? Muchas veces la gente tiene sus pozos en sus casas
y aunque les llegue por ahí la red municipal, no piden su conexión porque no quieren pagarla y entonces pues siguen con su pozo, ¿no? Aunque el pozo sea de calidad dudosa. Yo conozco lugares donde el agua subterránea se dice que tiene mucha sal y puede ser dañina, o hay zonas del centro norte de México en donde incluso se presume que tienen metales pesados, ¿no? Entonces, pues también parte de los usos y costumbres, parte del presupuesto que se asigna a los gobiernos locales. Ok, maestro. Otra pregunta que tenemos por acá. Jesús Martínez nos preguntaba por aquí, es una pregunta un poco controversial. Dice, ¿y tiene derecho el Estado de regalar décadas de exclusividad a los grandes explotadores privados? Menciona que los nuevos conflictos internacionales son por el derecho a los recursos. A ver, esa parte de inicio dice, ¿tiene el gobierno derecho a regalar? Y tiene, ajá, sí, sí tiene derecho el gobierno, perdón, el Estado de Ajá. regalar décadas de exclusividad. Esa es su pregunta. ¿Décadas? Así es. Ah, es que no entiendo ahí a qué se refiere con décadas. Pero bueno, efectivamente creo que no hay no hay ningún derecho a que ningún estado, ningún gobierno pueda regalar el agua, ¿sí? Se supone que existe la Ley de Aguas Nacionales, en donde se establece que para el aprovechamiento de agua se debe solicitar o una asignación o una concesión. Las asignaciones son para los gobiernos, ¿sí? Estatales, locales, ¿sí? Y las concesiones pues son para los usuarios particulares, ¿sí? Para dar una concesión pues se requiere hacer un estudio, se requiere ver la disponibilidad de agua, si esta va a ser a través de agua subterránea, si esta va a ser a través de agua superficial, ¿sí? Y el agua tiene un costo, ¿sí? Las concesiones se dan para cubrir la necesidad de ese usuario, sea particular, sea una industria, y tiene un costo. Creo que aventurarnos a decir que el agua se regala es muy, pues sí, muy venturoso, ¿no? Muy atrevido decirlo. Tampoco no puedo negar que se pudiera ver en algún lugar. Vemos ahora sí que cada situación, pues no solamente en nuestro país, a nivel internacional se da todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces no dudo que sí pudiera haber eh, momentos en donde ocurran esas cosas, pero la normativa establece que el agua se aprovecha a través de concesiones y el agua tiene un costo además, ¿no? Ese está establecido en la Ley Federal de Derechos en materia de agua y eh, pues yo no veo como muy fácil que se puedan dar, que se pueda estar regalando el recurso, ¿no? No dudo que pudiera presentarse, pero sí escapa de lo que yo pudiera opinar, ¿no? Yo simplemente señalo que sí existe una normativa que establece que el agua debe de solicitarse a través de una concesión y que debe pagarse, o si no es una concesión porque no la vamos a aprovechar directamente de un cuerpo de agua federal, pues sí al menos una solicitud de aprovechamiento de agua de la red, ¿no? Y que esta obviamente esté aprobada, no sé cómo se llama el documento de conexión, creo que son así, ¿no? Un documento de conexión a la red de agua potable para poder aprovecharla y tiene un costo también. Ok, antes de continuar por aquí, Leticia Cortés tiene su mano levantada. Creo que no sé si quisieras, hacer alguna pregunta antes de pasar con las preguntas que tenemos también por acá. Si nos dices de, tu pregunta, por favor. Ay, hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, claro, adelante. Claro que sí. Hola, profesor, Jacinto, ¿verdad? Lo que escuché, la verdad, me quedé como muy helada cuando dijo que el agua no se puede producir otra vez. Entonces, yo creo que nunca había escuchado algo así y yo creo que es como a volverse más consciente de cómo cuidar el agua. Yo creo que sí nos hace falta esa parte de concientizar porque a veces no tenemos el derecho ok, ya tengo para pagar el agua y como
bien comentaba, ¿no? Compro lo que me voy a tomar y como lo tengo, lo puedo gastar como quiera, ¿no? Y creo que con eso ahora sí voy a cuidar más el agua porque la verdad, ya pensando en las personas que no tienen el fácil acceso, pues sí, es quienes están más débiles en ese ámbito, ¿no? Del agua. Y creo que, como comentaban, yo creo que sí hay muchos, mm, programas, ¿no? Yo creo que están estos llamados criterios ASG que he escuchado mucho para muchas empresas que tienen que ver con justamente con el medio ambiente, cuidarlo sobre todo, ¿no? Entonces, no sé de eso si nos pueda dar alguna, algo que sepa usted de esos criterios. Y otra cosa, la huella hídrica que deja un ser humano, pues sí es bastante, ¿no? Yo creo que cuando también nos tomamos un café, no solamente es el agua que lleva el café, sino es todo el proceso de producción que conlleva la producción de tomarnos un café, ¿no? Desde que se cosecha, se cultiva y demás. Yo creo que ahorita me quedé pensando y dije, wow, nos preocupa ahorita, pero es un tema que a futuro y en pocos años se va a ir haciendo más grande, y pues sí tenemos que actuar. Y yo creo que, como dice el profesor, el agua sí tiene costo, pero creo que nos va a costar más a los seres humanos más adelante si no la cuidamos. Exacto, sí, tienes toda la razón. De estos criterios que mencionas, los desconozco, soy sincero, no he tenido mucho contacto con ellos, ¿sí? Pero esto que señalas de la huella hídrica definitivamente sí es un aspecto muy importante porque hay muchos procesos industriales que gastan cantidades exorbitantes de agua. El proceso de beneficio del café es uno de ellos, pero también el proceso de producción del papel es otro. ¿Sí? En donde tener una hoja de papel en nuestra libreta o una hoja de papel bond para impresión costó muchos litros de agua, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor que también debemos de considerar. Por ahí seguramente mucha gente habrá escuchado la frase de fábricas de agua, ¿sí? Y fábricas de agua no se refiere necesariamente a que estamos produciendo agua o que estamos fabricando el agua, ¿no? Creándola. Lo que se refiere a que estamos recuperando agua de otros procesos, ¿sí? A veces agua que está en la atmósfera puede condensarse y entonces podemos obtener agua. Hay dispensadores de agua que ahora se pueden encontrar incluso en las oficinas, bueno, están a la venta para oficinas, para casas, en donde te dicen, es que es el agua de la atmósfera. Y entonces lo que hacen es justamente condensar el agua del ambiente que rodea a ese dispensador, la transforma en agua líquida y ya no nos la dispensa, ¿no? Cuando tú quieres comprar uno de ellos, pues te preguntan dónde lo vas a poner, en qué condiciones está, porque precisamente el proveedor tiene que saber si hay la suficiente humedad ambiente para que te funcione el dispensador, ¿no? Pero sí, realmente yo no tengo conocimiento de que mediante reacciones químicas podamos producir el agua. Creo que hasta el momento es muy difícil. Si eso fuera, ya no sería un problema y a la fecha seguimos con el problema del agua, ¿no? Repito, la calidad limita la cantidad, entonces es uno de los principales problemas que tenemos, lejos de esa cantidad finita que hay, ¿no? Muchas gracias, muchas felicidades, por tu ponencia. Muy interesante. Gracias por estar aquí. Muy bien, tenemos otras preguntas, maestro. Por aquí Laura nos pregunta, ¿nos puede orientar sobre qué iniciativas se tienen actualmente para un mejor aprovechamiento del agua? Nos menciona que aparte del caso de aprovechar el agua de las lluvias en tinacos. Sí, bien, pues efectivamente el aprovechamiento de agua pluvial, ¿sí? Está en boga, hay muchos programas incluso gubernamentales en donde van, te instalan eh, tinacos, te ponen toda la infraestructura pues para que a partir de tus azoteas puedes aprovechar el agua, ¿no? Eh, creo que
no es solamente aprovechar el agua de lluvia, sino optar por estrategias de recirculación, de reuso, ¿sí? Mucho se habla, por ejemplo, del agua de la regadera. Mucha gente, sobre todo que vive en climas templados, pues a la hora de bañarse le habla a la regadera y hasta que no sale ya calientita, ya se mete, ¿no? Y mientras el agua que estaba fría dentro de las tuberías, ¿sí? Toda esa agua pues se va al drenaje sin haber sido usada, ¿no? Entonces, pues una estrategia es justamente recuperar esa agua en algún balde, en algún tinaco, perdón, en alguna cubeta y después reutilizarla en algún otro proceso que tengamos dentro de nuestra casa, ¿no? Eh, las aguas grises, las aguas jabonosas, pues tratar de reutilizarlas en algún otro proceso. Habrá quienes sí tengan un jardín en su casa, que a lo mejor no digo que se tire el agua directamente ahí, pero podemos poner algunas especies de filtros en nuestros patios que nos permitan pues eliminar una buena parte de la materia orgánica que va en esas aguas y que parte de ellas pues sí puede utilizarse o para los jardines o para lavar los pisos, etcétera, ¿no? O sea, creo que podemos hacer muchas cosas al interior de nuestros hogares que van a contribuir a que poco a poco vayamos usando mejor el agua, ¿no? Creo que no todo es eh, decir, pues estoy eh, recuperando agua de lluvia, sino que hay muchas cosas que podemos hacer al interior que nos encaminan hacia lo que llamamos uso eficiente del agua, ¿no? Entonces, creo que hay muchas estrategias, hay mucha literatura sobre eso. Eh, Creo que es cuestión de ponerse ahí un poquito en el internet a revisar y hay muchas eh, estrategias, muchos instrumentos que nos ayudan a hacer esta recuperación de agua, estos ahorros, ¿no? Igual utilizar mangueras en vez pues un trapo y una cubeta para lavar el vehículo, para lavar muebles, etcétera, todo eso ayuda, ¿no? Entonces son aspectos que uno piensa, pues no lo voy a hacer porque, pues, ¿qué es? Nomás un ratito lo que voy a estar tirando el agua, ¿no? Y pues ese ratito, si lo juntamos de toda la gente que piensa igual, pues ya se nos fue mucho volumen, ¿no? Sí, una pregunta más, maestro. Yo creo que con eso acabamos la sección de preguntas. Sí. Nos comenta Eduardo aquí en el chat, dice, ¿existe un pronóstico donde se estime cuántos años estaríamos limitados del recurso hídrico? No como tal. Eso va a depender mucho de dónde vivas, ¿no? De dónde estés. Sí existen muchos estudios ya sobre cambio climático. Hay diferentes escenarios que están planteados. Hay zonas, por ejemplo, bueno, hay escenarios donde se dice que los casquetes polares se van a estar derritiendo y entonces eso va a incrementar el volumen del mar, ¿sí? El nivel del mar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues ya se ha visto, se tiene modelado qué islas pueden desaparecer, qué zonas costeras continentales pueden subir los niveles, ¿sí? Y al interior de los continentes, ¿qué va a estar ocurriendo? ¿Sí? Va a haber zonas que se calienten más, ¿sí? Se habla de que muchas zonas de cultivo, por ejemplo, las zonas vinícolas, toda esa zona del Mediterráneo, ese cinturón de la vid que hay a nivel mundial, por cuestiones de cambio climático, se va a tener que mover o va a desaparecer de esas zonas, ¿no? Entonces, así como hay estudios para estas cuestiones agrícolas e industriales, pues también hay estudios que nos van a decir, pues estos ríos pueden sufrir algún tipo de problema, ¿no? Nosotros tenemos una publicación sobre la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que está ubicada entre los estados de Puebla y Oaxaca, ¿sí? Digamos que el polígono de la reserva empieza un poquito hacia el norte de la ciudad de Tehuacán y termina al sur de la ciudad de Cuicatlán, en Oaxaca, poco antes de llegar a la capital bueno, no poco antes, mucho antes de llegar a la capital de Oaxaca. Sí, es un polígono un tanto alargado que va justamente de Puebla hacia Oaxaca y tiene dos subcuencas. Lo estoy poniendo esto como un ejemplo.
En ese polígono hay dos subcuencas, una que es la del Río Grande, otra que es la del Río Salado. Y el Río Grande viene de la Sierra Norte de Oaxaca, perdón, ¿sí? Donde hay bosques de pino, bosques de encino, ¿sí? Es una zona templada y baja el río y entra a esta reserva, a este polígono. Esta reserva se caracteriza mucho por su ambiente árido y semiárido. Cuando viene esa agua de fuera de la cuenca del Río Grande, llega a una zona donde el bosque es principalmente selva baja caducifolia, y a pesar de que es una zona cálida, un tanto árida, esa llegada perenne del agua del Río Grande le da vida. Del otro lado, desde el lado de Tehuacán, viene la cuenca del río Salado. Es una zona mucho más árida. Los ríos principalmente son intermitentes, son de temporal, no hay agua todo el tiempo, ¿sí? Eh, Gran parte del territorio de esa zona fue fondo marino, evolutivamente fue fondo marino, entonces hay muchas sales y de ahí que se llame río salado. Entonces, los pronósticos que estamos dando en esa publicación, ¿sí? Es que la cuenca del río Salado se va a calentar mucho más rápido y mucho más, va a alcanzar temperaturas más altas que la cuenca del río Grande. Y fíjense que es en un territorio muy pequeño, entonces, por eso decía yo que depende de dónde estés, ¿no? Si yo estoy en el río Grande, me va a ir mejor que si estoy en la cuenca del río Salado. Entonces, sí es una pregunta muy amplia y dependerá de dónde estés. Entonces, pues yo creo que lo que hay que hacer es documentarnos para pues ver qué efectos vamos a sufrir del cambio climático, ¿no? Creo que más que de cómo se esté comportando el agua, dependemos hoy en día mucho de esos escenarios de cambio climático que se están presentando por los investigadores. Ok, maestro, muchísimas gracias. Con esto acabamos la sección de preguntas. Pasamos a brevemente, muy brevemente, lo que serían un par de avisos parroquiales. Invitarlos a nuestro siguiente webinario que lleva por nombre Manejo de micronutrientes en cítricos. Va a estar presente el doctor en química Luis Felipe Juárez Santillán. Este webinario tiene lugar el lunes 31 de marzo a las 10 a.m. También están cordialmente invitados todos y todas. Los estaremos esperando. Les haremos llegar la invitación y como saben, pues les hacemos también llegar una constancia por su participación. Bueno, pasando a la constancia que le daremos a nuestro ponente, el maestro Jacinto Elías, me permito leerle la constancia que le haremos llegar. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, le otorga la presente constancia al maestro en ciencias Jacinto Elías Cedeño Díaz por su participación como ponente en el webinar ¿Quién verdaderamente tiene derecho al agua? Una reflexión sobre el recurso, Papantla de Olarte a 21 de marzo de 2025, con el lema La técnica al servicio de la patria, quien firma nuestro director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda, quien le da también, le agradece sobre todo su participación, este espacio que es de ustedes. Muchísimas gracias en nombre de nuestro director. Y dejo pues aquí el contacto del director Francisco Javier Picasso, así como de nuestro coordinador, el ingeniero Gilberto Maldonado, coordinador de investigación aplicada, subdirector administrativo Juan Manuel Ferral Casados y nuestro coordinador de innovación, el maestro Jesús Adrián Ramos Segura. No sin antes también mencionar que si nos pudieran regalar una foto de evidencia encendiendo sus cámaras, poniéndose, arreglándose, sonriendo. Es nuestra foto de evidencia y agradecerle una vez más, maestro, este Un placer, espacio. un La placer verdad, participar con ustedes. una plática que muchas veces pensamos que el agua es para siempre, la verdad es que no. Vimos muchas cosas, creo que no lo esperábamos. Por aquí ya tenemos algunas cámaras encendidas. Ya veo muchas cámaras. Excelente, muy bien. Eh, por aquí ya van encendiendo más sus cámaras. Muchísimas gracias a todos. Compañero
Freddy, si nos apoyas, por favor, tomando una captura de pantalla. Sí, listo, ya quedó. Ya quedó. Muy rápido, rapidísimo. Por aquí nada más tenemos un pequeño mensaje. Brevemente, se está conectando una PC. No, no te preocupes. Pues bueno, les agradecemos a todos y todas su asistencia. Los estaremos esperando en nuestros siguientes webinarios, no solamente ambientales, también tenemos muchísimos webinarios. La verdad, síganos en nuestras redes sociales. Por aquí puse cómo nos pueden encontrar. Ahí también estará el webinario. Entonces, bueno, pues sin más, por el momento me despido, su servidor Antonio Moreno, el maestro Elías Cedeño, quien nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde. Bonito fin de semana a todos, gracias. Igual. Gracias igualmente, Inge María Gaby. Gracias, bonito fin de semana.